Tú tienes preparado, Señor, desde el principio, Señor. Que seamos poseídos, Señor, por tu palabra, Señor, por tu sabiduría, por tu santidad, Señor. Te honramos, Señor, en esta preciosa noche, Señor. Disponemos nuestro corazón, Señor. Disponemos nuestra mente, Señor. Y sobre todo nuestro espíritu, Señor. Para que podamos ser alineados, Señor, conforme a tu mismo espíritu, Señor. Queremos, Señor, recibir de tu palabra, Señor. Que no sea yo, Señor, sino que seas tú, Padre. Que pueda fluir esa conexión, Señor, de aquello que hemos aprendido, Señor, por una paternidad, Señor. De aquello que hemos sido enseñados, Señor. Hoy queremos compartir tu palabra, Señor. Pero queremos que abras el entendimiento, Señor, de cada uno de los que estamos aquí en este lugar, Señor. Y de aquellos que también escuchan, Señor, a través de internet, Padre. Te adoramos, Señor, te exaltamos en esta mañana, en esta noche, Señor. Te exaltamos, Padre. Gracias, Señor. Aleluya, Señor. Amén, Padre. Amén. Muy buenas noches para todos los que nos escuchan a través de las redes sociales. Queremos que usted pueda tomar el control, ¿no?, en esta noche para poder recibir lo que el Espíritu ha dispuesto en nuestros corazones. Sabe que yo meditaba y decía, bueno, de qué poder hablar, Señor. Le decía yo que muéstrame que según lo que hemos estado recibiendo, ¿no? Y el domingo la palabra que nos ministraba la pastora marcó mucho mi vida y más que todo, sobre todo el lunes que el diácono Jesús hace programa de radio allá en Argentina y él predicaba algo en donde iba alineado también a lo que la pastora nos ministró el domingo, así que también me llamó mucho la atención de lo que él hablaba, y él estaba hablando del razonamiento. Y sabe que en cuanto al razonamiento, la pastora nos ministraba acerca de la percepción, ¿no? Y sabe que la percepción es un término donde ya engloba muchas cosas, ¿no? Dentro de la percepción viene el total, ¿no?, de todo aquello que se nos tiene que mostrar a nosotros. Una de las cosas que podemos entender acerca dentro de la perfección, que se encuentra encajada dentro de la percepción, están los sentidos, ¿no? Nuestra visión, la boca, que nosotros podamos hablar. Ella nos ministraba de todo eso. Así que yo lo quiero enfocar a través del razonamiento, ¿no? El pensamiento de Dios que tiene que estar puesto en nuestra vida para que nosotros podamos tener en completo, ¿no?, esa percepción de parte de Dios. Así que quiero que empecemos por un versículo muy conocido, en Deuteronomio 32:2, y dice que goteará, dice, como la lluvia mi enseñanza, y destilará como el rocío mi razonamiento, ¿no? Entonces, hay una lluvia, ¿no?, que dice que la que tiene que gotear en nuestra vida, que va cayendo poquito a poco, ¿no?, para que nosotros vayamos siendo formados y vayamos siendo alineados. Tenemos que recibir una enseñanza, dice, ¿no? Otra de las versiones dice que tenemos que recibir una doctrina, ¿no? El espíritu que se nos imparte a través de una paternidad. Estamos recibiendo esa enseñanza, estamos recibiendo esa impartición para que nosotros vayamos siendo formados, y a través de que nosotros vamos recibiendo, ¿no?, esa enseñanza, es un espíritu, ¿no? El mismo Jesucristo lo manifestaba y decía, yo hablo lo que mi Padre me dijo que tenía que hablar, ¿no? Yo hablo y mis palabras son espíritu, ¿no? Entonces, entendemos hoy por hoy que cada una de las palabras que se nos es soltada
viene con un espíritu, ¿no? Viene un espíritu de parte de Dios que viene con ese consejo para podernos alinear a nosotros, para podernos formar. Y qué bueno que podamos entender, ¿no? Ese espíritu, que nosotros lo podamos percibir en lo más profundo, que podamos tener esa percepción o ese razonamiento para que nosotros podamos alcanzar en completo, ¿no? Lo que el Espíritu me quiere impartir a mi vida, ¿no? Por eso dice que en principio va goteando, es un proceso, ¿no? Donde dice que va goteando. La lluvia dice, como la lluvia mi enseñanza, pero después dice que destilará como el rocío mi razonamiento. Y sabe que de una de las cosas que Jesús mostraba en eso y que decía de que cuando el rocío destila, por ejemplo en lo natural, nosotros vemos que el rocío casi no lo podemos ver, ¿no? Sabemos por las mañanas de que el rocío se ve poco rociado, pero nosotros no lo podemos ver en su totalidad. Entonces, tiene que ver también con esa percepción, ¿no? Para que nosotros podamos percibir el Espíritu de Dios, tiene que estar en nosotros el razonamiento de Dios, ¿no? Para poder comprender en su totalidad la enseñanza, ¿no? Ese Espíritu, ¿no? Que viene a nuestra vida. En 2 de Corintios 10:5 nos habla y dice el apóstol Pablo, dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, ¿no? Sabe que, y dice, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Si podemos mirar esa palabra en el original, pensamiento. En la escritura, no se los puedo mostrar aquí porque yo tampoco tengo la Biblia. Bueno, dice, habla de la percepción, habla del propósito, el pensamiento y habla del entendimiento. Entonces, dice el apóstol Pablo que hay argumentos que derribar, ¿no? Muchas veces nosotros podemos, en lo natural, nosotros podemos andar y pensar a nuestra forma, ¿no? Y lo que quiere el Señor es que nosotros podamos salir de nuestros pensamientos, derribar todos los pensamientos humanos que hay en nuestra vida y poder adquirir los pensamientos divinos, ¿no? Por eso es parte de que podamos entender esa percepción en nuestra vida, ¿no? Dice que, yo tengo otra de las versiones aquí, dice que hay que destruyendo consejos y toda altura que se levanta contra la ciencia de Dios y cautivando todo intento, dice, a la obediencia de Cristo, ¿no? Entonces, hay cosas que destruir en nuestra vida, pensamientos humanos, formas de pensar, consejos que hemos adquirido de cualquier lugar, que hay que romper para poder adquirir el consejo divino. El consejo divino me podrá llevar a alcanzar esa perfección, a alcanzar ese razonamiento de parte de Dios. Dice, no, pongan la Reina Valera, sí. Pero dice que hay que derribar argumentos, ¿no? Argumentos, ¿no? Parte de esa forma de pensar, ¿no? En nuestra vida, estructuras, ¿no? Que tenemos muchas veces cuando venimos de otros lugares, ¿no? Traemos, la pastora nos mostraba que muchas veces tenemos cultura, ¿no? Para que nosotros podamos ser erradicados, ¿no? De nuestra forma de pensar, necesitamos, ¿no? De esa enseñanza, necesitamos un oído bien dispuesto para que nosotros podamos traer ese cambio de mentalidad a nuestra vida. Dice en Deuteronomios 32:28, el último.
Dice, porque son nación privada de consejos y no hay en ellos entendimiento. Mire lo que sucede cuando estamos privados del consejo o cuando estamos faltos del consejo divino. Lo que sucede es que no hay entendimiento, ¿no? Y necesitamos el entendimiento o adquirir los pensamientos de Dios para que nosotros podamos percibir, para que nosotros haya esa percepción. El domingo la pastora me dejó pensando y decía que es importante, ¿no?, que nosotros cuando somos impartidos por una palabra, que podamos percibir ese espíritu, ¿no? Tenemos que tener esa capacidad de que nosotros podamos percibir si eso es de parte de Dios o si no es de parte de Dios, ¿no? Entonces, esa capacidad se va a ir desarrollando cuando recibimos el consejo, cuando recibimos esas razones de parte de Dios y nos dejamos enseñar. Pero para ello hay que tener un oído bien ejercitado, ¿no? Un oído bien dispuesto. Dice en 1 Corintios 2:14, dice que, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Habla de un hombre natural, que no percibe, ¿no? Cuando no hay esa percepción, llega la consecuencia, dice que las cosas que son del Espíritu, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente, ¿no? Entonces es necesario el Espíritu de parte de Dios para que nosotros podamos percibir, ¿no? Para que podamos desarrollar esa percepción. Pero para ello tenemos que entender nosotros quién sería un hombre natural, ¿no? ¿Cuál es la característica para poder yo identificarme en qué calidad estoy y a dónde tengo que ir? Dice, más abajo dice, en el 15 dice, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no juzga, no es juzgado de nadie, ¿no? Eso es algo importante, ¿no? En Santiago 1:23 podemos entender quién es este natural, ¿no? Para que nosotros podamos, dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, siga, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Entonces, el hombre natural dice que escucha, pero escucha con el oído natural. Escucha, pero no discierne, no percibe. Entonces, es importante que nosotros podamos tener el oído dispuesto para poder percibir, ¿no?, esa palabra que se me ministra, que yo disponer mi corazón para poder recibir esas razones, ¿no? Y una de las cosas que marca, que dice que se considera a sí mismo, dice, y luego se olvida cómo era. Sabe que nosotros estamos en este tiempo a través de que vamos recibiendo palabra, ¿no? Vamos nosotros siendo enseñados a través de esas razones divinas, vamos recuperando quiénes somos, ¿no? Eso es importante, que nosotros nos vayamos recuperando esa identidad de quiénes somos en Cristo, de quienes podamos entender ese principio, ¿no? De dónde venimos, porque dice que la Escritura que nosotros estábamos en Él. Y entonces, si estábamos en Él, tendremos que recuperar quiénes somos, ¿no? A dónde vamos, recuperar esa identidad. Pero el natural, por eso no percibe, dice, porque dice que luego se olvida cómo era, ¿no? Y la palabra dice que nosotros, a medida vamos siendo enseñados, a medida vamos siendo instruidos, primeramente vamos viendo oscuramente, ¿no? Pero a través de que se nos va instruyendo, vamos viendo con mayor claridad. Y es así para que nosotros podamos ver, en su momento podamos ver la gloria de Dios. Dice en Romanos 8:26, dice que de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad,
Pues, ¿qué hemos de pedir? ¿Cómo conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo dice que intercede por nosotros, ¿no? Entonces, eso es una debilidad, ¿no? La que nos muestra cuando andamos o habitamos en nuestras razones, ¿no? A lo que nosotros queremos entender, a nuestras formas, a nuestros hábitos, a nuestras culturas. Será importante de que el Espíritu por eso siempre viene a nosotros con el consejo, viene a nuestra vida, a nuestro espíritu, ¿no? A través de la palabra que se me imparte, para que nosotros en nuestras debilidades, de nuestros pensamientos, donde aquello que tiene que ser derribado en nuestra mente, que pueda ser alineado a través de la palabra. Dice en el 27, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos, ¿no? El que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, ¿no? Entonces, el Señor nos quiere llevar a esa calidad, ¿no? A esos niveles donde nosotros podamos poder escudriñar, ¿no? Sabe que la alabanza decía, me presento ante ti sabiendo cuál es mi condición, ¿no? La palabra viene a mi vida para mostrarme y sacarme de la condición en que estoy, ¿no? Viene ese espíritu de consejo, escudriña nuestro corazón y me saca de esa condición, porque es importante que nosotros habitemos, ¿no? en el razonamiento de Dios, para que a la toma de decisiones, a la toma de que veamos ambientes, ¿no? Decía en la predicación de este domingo que vamos a ser llevados, ¿no? O traídos, ¿no? de diferentes puntos de la tierra, pero también a veces nosotros somos probados también, sin necesidad de movernos, somos probados en esos puntos, ¿no? En el norte, en el sur, en el este, pues, somos probados. Y según nosotros cómo actuamos, cómo pensamos, es como nosotros en el razonamiento que tenemos, ¿no? Entonces, será importante que nosotros estemos alineados a las razones divinas de Dios para tomar decisiones, y las decisiones correctas y acertadas, ¿no? Dice en Colosenses 1:21, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. ¿Sabe por qué? Dice que éramos extraños, ¿no? Cuando somos extraños es porque andamos en nuestra forma natural, ¿no? Andamos y vivimos en lo natural, ¿no? Vivimos a nuestra manera y no a la manera de Dios, ¿no? Entonces, el tiempo para que nosotros podamos recuperar las razones de Dios es lo que nos hace a que nosotros dejemos de ser extraños. Dice, y enemigos en vuestra mente, porque hay una confusión, ¿no? Estamos debatiendo entre dos pensamientos, ¿no? A veces queriendo hacer la voluntad de Dios, pero de repente me dejo guiar por el alma y no es mi espíritu, ¿no? El que tiene el control. Entonces, ahí donde nosotros nos volvemos enemigos, dice, extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ¿no? Entonces, hoy por hoy queremos recuperar esas razones divinas para que nosotros podamos tomar lo mejor, ¿no? De parte de Dios. Dice que en 1 Corintios 14:20, dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, ¿no? Sabe que el niño le pasa igual que al natural, ¿no? Recibe la palabra, luego se va, se olvida. El niño le pasa igual. Se le dice algo y a los 3 segundos se le olvidó. Dice que no seáis niños en el modo de pensar, sino sean niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar,
¿no? Sabe que eso es fundamental, ¿no? El poder tener esa madurez, pero para poder alcanzar esa madurez, el único que me lleva a esa madurez es a través del Espíritu Santo, a través de una palabra que se me entregue y que yo estoy dispuesto a mi oído para recibir. Es ahí donde dejamos esa condición de niño, ¿no? Dice que en una de las versiones que tengo yo aquí, dice: hermanos, no seáis niños en el sentido, sino sed niños en la malicia. Pero dice perfectos en el sentido, ¿no? Entonces, habla de una madurez, habla de una perfección en la que tengo que alcanzar para poder habitar, ¿no? En ese razonamiento de Dios, en el poder tomar las verdaderas decisiones. Miremos en el original la palabra pensar. Nuestros pensamientos. Dice, como división del cuerpo, habla de las emociones, naturaleza sensible, la mente o facultad, o el modo de pensar. Pero una de las cosas que habla y que dice, dice sobre nuestras emociones y sensibles, ¿no? Entonces, cuando nuestro modo de pensar no es conforme al de Dios, es ahí donde no tomamos las decisiones acertadas, ¿no? Es ahí donde miramos un problema y decimos cualquier cosa. Y no pensamos conforme como Dios quería, ¿no? Por eso a veces dice, hay un versículo que dice que debemos de ser fríos, ¿no? En ese sentido, debemos de actuar varonilmente, no moviéndonos por emociones, no moviéndonos porque hoy está bien la cosa y vamos a actuar así, sino que siempre el Espíritu de Dios, que es el que nos va confirmando a nosotros, pero es parcial siempre, firme. Dice Job, te determinarás una cosa y esta te será firme, ¿no? Entonces, cuando habitamos en el razonamiento de Dios o en los pensamientos de Dios, nuestras determinaciones van a ser firmes. Dice en el Proverbio 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él, ¿no? Según como pensamos, así hacemos, ¿no? Según si Dios habita en nosotros, así vamos a hablar, ¿no? Así vamos a vivir nuestra vida. Entonces, por eso es importante que nuestros pensamientos estén bien alineados, ¿no? a esa voz paterna, para que podamos hablar lo que tenga que ser hablado. Dice en el Salmo 49:3, mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón, inteligencia, ¿no? La percepción, hemos dicho que está englobado, ¿no? Dentro de ahí, dentro de la percepción, están nuestros sentidos, ¿no? Por eso dice que mi boca hablará sabiduría. Dice la sabiduría en uno de los proverbios, dice que en el principio, desde el principio me poseía, ¿no? Entonces, la sabiduría nos hará que nosotros podamos declarar, ¿no? La palabra correcta, que podamos andar en los pensamientos correctos. Y dice que el pensamiento de mi corazón, inteligencia, ¿no? El corazón está muy ligado, ¿no?, a los pensamientos, ¿no?, porque está conectado con nuestra alma. Dice en segunda de Tesalonicenses 2:2,
que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Entonces nos habla de, mire cuántas cosas, del modo de pensar, no os conturbéis, ni por espíritu, dice, ni por palabra, ¿no? Tenemos que mantenernos firmes, ¿no? En la palabra que se nos ha entregado, en la palabra que se nos ha entregado, nos tenemos que mantener firmes para que nosotros que no seamos movidos, ¿no? Ni porque pase algún problema o porque pase alguna circunstancia, ¿no? Que la palabra que se me entregó, si me afirmó, si hemos sido plantados en esa palabra, vamos a dar fruto, ¿no? Dice que ni por espíritu, ¿no? Porque la palabra es un espíritu. Y si las palabras vienen con ese espíritu, el espíritu que me engendró, el espíritu que me entregó esa palabra, tiene que hacer ese efecto en mi vida. Y nada ni nadie me va a poder mover de esa palabra. Por eso dice que no seamos movidos del modo de pensar, ¿no? El Señor viene a nosotros a transformar nuestros pensamientos, a alinear nuestras razones. Por eso dice que ese razonamiento de Dios viene a mi vida como rocío, ¿no? Tenemos que aprender a percibirlo. Dice en 1 Corintios 2:13, dice que lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, ¿no? Entonces, hoy por hoy podemos declarar eso, amén. Dice que nosotros hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, ¿no? Porque muchas veces pasa, ¿no? De que creemos de que a nuestro yo, a nuestra forma de pensar, va a ir todo bien. Pero la palabra que viene enseñada a través de un espíritu de parte de Dios es la que va a acomodar, ¿no? Nuestro espíritu, porque nosotros alma, cuerpo y espíritu, va a acomodar lo espiritual a lo espiritual. Dice en Isaías 55:8, sí. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Imagínense que qué fuerte, ¿no? La condición en la que el Señor nos muestra y donde nosotros tenemos que alcanzar, ¿no? Esa calidad, donde tendremos que ser alineados nuestros pensamientos a los pensamientos de Dios, ¿no? Para que no seamos engañados, ¿no? Para que podamos andar correctamente, ¿no? Diligentemente en los caminos del Señor, nuestros pensamientos alineados a los de Cristo. Dice en Proverbios 19:21, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá, ¿no? Amén. Dice que en nosotros siempre van a haber, ¿no? Tantos pensamientos, nuestras maneras de pensar, y vamos a decir, bueno, si miramos humanamente y decimos, pero yo lo haría de esta manera, pero yo lo haría así. Pero no es la de Dios. Entonces tendremos que aprender a percibir ese espíritu. A veces creemos que son los tiempos, pero no es el tiempo de Dios. Entonces tenemos que aprender a percibir, ¿no? Ese espíritu que me ministra, ese espíritu que me imparte, lo tengo que aprender a percibir para que el consejo de Jehová sea el que permanezca, siempre, siempre.
Dice que para que nosotros podamos ver más allá de ese consejo, en Isaías 11:2 nos habla, ¿no?, de este consejo también, que es el que permanece para siempre, que es el que nos va a llevar, ¿no?, a permanecer. Dice que reposa sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder. Entonces, primero ahí está el espíritu de Jehová, después el espíritu de sabiduría, inteligencia y después está el de consejo. Entonces, hay tres espíritus que nosotros recibimos. Primeramente está el de Dios, que se le imparte al Padre, ¿no? Y después esos espíritus son impartidos por una paternidad a nosotros. Y el tercero es el del consejo y de poder, ¿no? Ese consejo que me muestra las razones de Dios, que me muestra la condición a donde tengo que alcanzar para poder permanecer, para poder entender en plenitud, ¿no?, toda esa condición. Dice que, y le harás entender, dice el 3, diligente en el temor de Jehová. Dice, y le harás entender diligente en el temor de Jehová. Miremos esa palabra en el original, la palabra diligente. Porque es importante que nosotros, cuando somos sentados a la mesa, ¿no?, podamos recibir ese consejo que nos hace permanecer. No, la palabra que mostraba el ruá. Dice raíz primaria propiamente soplar, respirar, ¿no? Sabe que el soplo también es parte de ese espíritu, ¿no? Dice percibir. Anticipado, complacer, entender. Entonces, dice que y le hará entender diligentemente. Ese consejo, ¿no?, nos lleva a esa condición, a que nosotros podamos percibir, podamos adquirir esa percepción, que pueda ser activada en nosotros esa visión, que pueda ser activado en nosotros el oído, que pueda ser activado en nosotros el poder hablar, ¿no? Dice en 1 de Timoteo 6:20, mire lo que le dice un padre, ¿no?, a un hijo. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas. ¿Esa es la Reina Valera? Sí, ¿no? Guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, ¿no? Entonces, a medida que nosotros vamos y nos sentamos a la mesa, ¿no?, a recibir de la palabra, a recibir ese ruá, ¿no?, a poder obtener esa percepción, una de las cosas es que se nos incita a que nosotros guardemos aquello que se nos ha entregado, que podamos guardar aquello, el suministro que hay entre nosotros, lo que ha logrado percibir nuestro espíritu, ¿no? Vamos siendo activados nuestro razonamiento y es importante que permanezcamos, es importante que seamos fieles a esa palabra que se nos ha entregado y que evitemos aquellas cosas vanas, aquello que no nos edifica, aquello que no nos lleva a ningún sitio, ¿no? Que podamos permanecer en su palabra, que podamos guardar ese espíritu, ¿no?, que podamos ser alineados siempre a esa misma calidad de razonamiento, ¿no? Dice
en Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestro corazón y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dice que hay una que sobrepasa, ¿no?, todo entendimiento. Y es ahí donde nosotros tenemos que ser guardados. Es ahí donde nuestros corazones, ¿no?, tendremos que tener esa capacidad de dejarnos guardar en Cristo, ¿no?, que podamos portar nosotros la mente de Cristo en ese conocimiento. Dice que sobrepasa a todo entendimiento, sobrepasa a toda mente humana, porque nosotros tenemos que adquirir los pensamientos de Dios. Por eso dice que sobrepasa todo entendimiento. Dice que guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La otra versión que tengo ahí dice que guardará vuestras mentes, ¿no? En nuestra mente tienen que ser guardadas, ¿no? Porque nosotros es aquí donde tenemos muchos argumentos que tendremos que derribar para que sea el pensamiento de Dios que pueda abundar en nosotros. Dice en Efesios 2:10. Dice que porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Dice que no hemos sido creados, no para malas obras. Dice que hemos sido creados para buenas obras. Y dice que portamos su genética, somos hechura suya. Dice que las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, ¿no? Entonces hoy en esta noche queremos recuperar ese razonamiento divino, queremos recuperar ese ruá, queremos recuperar esa percepción, porque tenemos que ejercitar nuestros pensamientos, tenemos que ejercitar nuestros sentidos para que no sean extraviados. Dice que si somos hechura suya, tenemos que cumplir, ¿no?, con su palabra, tendremos que cumplir con lo que Él nos ha llamado. Dice que su palabra en nosotros dice que su palabra es viva y eficaz, ¿no? Entonces, así como se lo dijo también a Jacob, decía la pastora, nos mostraba el domingo, que no nos dejará, ¿no?, hasta que haga lo que Él ha dicho. Somos hechura suya. Así que queremos manifestar hoy, en esta noche, los razonamientos de Dios. Queremos completar, ¿no?, esa percepción para que no seamos engañados. Sabe que ahí fuera nos enfrentamos con muchas cosas. Tendremos que saber sobrepasar límites, culturas, sobrepasar toda limitación que pueda haber en nuestra vida para poder llegar a otros. Y es importante que nosotros andemos en el Espíritu. Es importante que nosotros podamos portar las razones de Dios. Pero para poder portar las razones de Dios necesitamos que nuestra boca esté adiestrada, necesitamos nuestro oído abierto, necesitamos el poder percibir. Así que quiero que se ponga de pie y vamos a orar para que esta pequeña palabra pueda ser afirmada en nuestros corazones, que podamos alinear nuestros pensamientos, alinear esas razones divinas como Dios quiere que sean alineadas. Señor, queremos que seas tú, Padre, en esta noche, Señor, activando ese razonamiento, Padre. Te damos tantas gracias, Señor, por lo que tú haces, Señor, y por lo que tú harás. Porque tu palabra dice que somos hechura tuya, Señor. Y queremos manifestarlo, Señor. Te agradecemos, Señor.
No queremos, Señor, andar. No queremos movernos, Señor, en nuestras formas naturales, Señor, olvidándonos de la palabra que tú nos has entregado, Señor. Queremos percibir siempre, Señor. Queremos estar alineados a tu mismo espíritu, Señor. Que no nos movamos por las emociones, Señor, sino que seamos varones, varonilmente, Señor. Que tu espíritu sea activado en nosotros, para que a la hora de tomar, Señor, tomemos las decisiones acertadas, las decisiones correctas, Señor. Te damos gracias, Señor. No queremos fluir, Señor, a nuestra manera de pensar, Señor, porque si andamos a nuestra manera humana, Señor, vamos a errar. Queremos percibir tu espíritu, Señor. Queremos, Señor, entender, Señor, y queremos comprender, Señor, lo que tú nos quieres mostrar, Señor. Queremos entender lo terrible que somos, Señor. Que no nos pase como a Jacob, Señor, que no sabía dónde estaba. Que no sabía dónde estaba en ese lugar terrible, Señor. Que habita en nosotros, Señor. Queremos percibir, Señor. Queremos desarrollar esa capacidad que tú depositaste desde el principio, Señor. Que nos hemos olvidado, Señor, pero la queremos recuperar. Te adoramos, Señor. Te alabamos, Señor. Hoy nos levantamos, Señor, de esa condición de sueño, Señor. Hoy despertamos, Señor, ese razonamiento que pueda ser activado, Señor, en esta noche, Señor. Te agradecemos, Señor. Sabemos que tu palabra, Señor, va a hacer efecto en nuestras vidas, Señor, y que ya lo está haciendo. Ayúdanos a permanecer en tu palabra, Señor, en tus razones, Señor. Que si nos determinamos una cosa, podamos permanecer, Señor. Siempre y cuando esa cosa, Señor, esté alienada a tu espíritu, Señor. Siempre y cuando, Señor, sean tu espíritu, Padre. Queremos ser hombres y mujeres espirituales, Señor. Y que no nos mueva nada, Señor. Ninguna tempestad, Señor. Que no nos mueva ningún problema, Señor. Que no nos mueva las circunstancias, Señor, familiares, económicas. La que sea, Señor. Que no seamos movidos, porque hay una palabra que tú has dicho, Señor. Y que tú no nos dejarás hasta que cumpla lo que tú has dicho de cada uno de nosotros, Señor. Hasta que se cumpla, Señor. Te agradecemos, Señor, en esta preciosa noche, Padre. Gracias, Señor. Te bendecimos, Padre. Amén, Señor.